Shalom amigos, ¿cómo están? Bendiciones, bienvenidos. Estamos haciendo un ciclo de entrevistas aquí en la comunidad Jabrín Tobín, buenos amigos en hebreo, donde arrancamos hace unos meses entrevistando a personajes integrantes en realidad de la comunidad, algunos de ellos judíos, los que hemos entrevistado hasta ahora, que creen en Yeshua, como fue por ejemplo el caso de Lea, que vive en Israel, un gran testimonio que nos contó, el caso justamente de una persona judía creyente en Yeshua que vive en Eretz Israel, en la tierra de Israel. Hemos entrevistado también a Pablo Wildau, un periodista judío mesiánico que vive acá en la ciudad de Buenos Aires. Luego él me entrevistó a mí, justamente cumpliendo ese rol de periodista, es la misma profesión que también ejerzo yo. Y hoy tenemos la gran bendición de poder entrevistar a un integrante de la comunidad que es amigo personal mío desde hace muchísimos años, creo que es una de las personas que más me conoce dentro de lo que es el mundo de la gente que cree en Yeshua, así que es un placer recibirlo. Primero les digo a la gente que nos está viendo a través de las redes que si se quieren sumar a la comunidad nos pueden escribir un mail a comunidadjabrintobim@gmail.com y también se pueden suscribir gratuitamente a nuestro canal que es Comunidad Jabrín Tobín. Bueno, le doy la bienvenida a un gran amigo, Pablo Morales, ¿cómo estás? Bienvenido. Bueno, gracias Marce, shalom. Bueno, shalom para todos los que lo vayan a ver después. Acá Bien. estamos. Bueno, Pablo, que nos conocemos hace más de 20 años, ¿sí? Yo soy muy malo para la fecha, pero yo creo que más. Yo Hay creo que tantas cosas más. para lo que sos malo, no es la única que yo sepa, también hay cosas para lo que Ah, sos bueno. bueno, ¿no? Empezó el ataque. Bueno, dijimos que va a ser una entrevista entre amigos, a corazón abierto, esa es la idea. Como este es el estilo de la comunidad Jabrín Tobín, ¿no? Buenos amigos. Sí. Acordate que te puedo ir a buscar a tu casa porque yo vivo en Argentina. Y porque sabes dónde vivo. Pero también yo sé Exactamente. dónde vivís vos, ese es el tema, ¿no? Y es la misma distancia. Bueno, Sí, la misma. bien. Para ponernos un poquito más serios, que si bien la entrevista va a tener seguramente momentos de humor y momentos realmente poderosos del Señor, de testimonio, de milagros, de eso se trata. Vamos a compartir hoy el testimonio de vida de Pablo Morales como hijo del Señor, como líder, líder mesiánico también. De hecho, ha sido mi líder en mi ex congregación, donde estuve 17 años, durante varios años, y debo reconocerlo, y se lo he dicho a él y delante de la comunidad, uno de los mejores líderes que tuve realmente. Aprendí muchas cosas de él en el camino del Señor y conozco también a su familia, a Silvana, le mando un beso muy grande, a sus hijos, a Dani, a Bruno. Y vamos a arrancar entonces, Pablo, si te parece, contando ya parte de tu historia, sobre todo el camino que hiciste con el Señor. Vos comenzaste en, digamos, una iglesia cristiana evangélica, ¿verdad? Sí, así es. En realidad empecé de mucho más chico, acompañando a mi mamá a una iglesia pentecostal. Y ahí empecé. Obviamente yo iba porque iba mi mamá, así que yo la iba a acompañar. Pero ya empecé ahí a tener contacto con las cosas del Señor. Yo era muy chico. Te digo, soy muy malo para las fechas, pero tendría 7 años, 6, no recuerdo bien. Después eso se cortó. Sí. En principio, Pablo, vos empezaste a seguir al Señor por tu mamá o por algún tema personal tuyo de problema de salud, de familia, finalmente los hijos del Señor, dice la palabra, y venimos de lo vil y despreciado del mundo. O en tu caso, siguió acompañándote a tu madre. No, no, yo era muy chico, así que iba porque iba ella. Pero recuerdo que disfrutaba las reuniones, siendo así chico. Es más, hacíamos lío bárbaro. Nosotros éramos los que, con el hijo del pastor, cuando terminaba la cena y sobraban cosas, nos íbamos atrás y nos comíamos todo el pan y todo el vino lo tomábamos nosotros. El tema de la comida de hoy viene de ese entonces, entonces. Sí, sí, exactamente. Quiero Bueno, pero decirle después que, eso se cortó. Sí, no, que a Pablo, si hay que convencerlo con una pizza o un buen sándwich de milanesa, alcanza, ¿no? no soy fácil, ¿eh? Hay que agregarle un par de empanaditas también. Bien. Bueno, Pablo, y yendo un poco más al punto mesiánico, hay un momento donde hay un quiebre en tu vida, donde el Señor te muestra un nuevo mundo para vos, más allá de la iglesia cristiana evangélica, que es cuando vos conocés al pastor judío mesiánico Sergio Bobrov. ¿Cómo fue ese momento? Sí. ¿Qué puedes contar de eso? Bueno, como te decía, cuando empecé de chico en esa iglesia, después el tiempo se cortó y después ya cuando tomé mi propia decisión de congregar en una iglesia, lo hice también en una iglesia evangélica.
Y habremos estado un año más o menos congregando en esa iglesia y vino de invitado, no por la iglesia, sino que en realidad se le prestó el salón al pastor Sergio Bobrov. Y que no tenía nada que ver con la iglesia que yo estaba asistiendo hasta ese momento en sí. Era algo aparte. Pero yo fui. Y bueno, ahí fue cuando me puse en contacto por primera vez con un mensaje mesiánico. ¿Y cómo te Y impactó ese mensaje? recuerdo, ¿cómo? ¿Cómo te impactó ese mensaje? Porque hubo un cambio ahí, como una bisagra en tu vida. Claro. Sí, recuerdo que fue como que se me abría la cabeza, se me abría la mente. Cosas que nunca había escuchado en mi vida. Y aparte, hasta ese entonces para mí Israel no existía. Yo no sé si era antisemita. Creo que peor que antisemita, que es ignorar a la nación de Israel, porque la ignoraba, la escuchaba de los pasajes bíblicos, pero no, prácticamente no, era como que ignoraba todo eso. Y bueno, Te era indiferente. me era indiferente, me era totalmente indiferente. Este, y me acuerdo que vino a predicar un sábado, es más, la alabanza se llamaba la cantata mesiánica y la dirigía el pastor Bustos, es de apellido. Y ya eso me impactó. Cantaban toda la cantata mesiánica del disco de René González, Entraré a Jerusalén. Bueno, ellos hicieron exactamente lo mismo, con los danzantes y todo, y bueno, mi cabeza explotó ese día. Cantar Entraré a Jerusalén y todas esas canciones, se abría un mundo para mí. Bien. Y a partir de ahí, vos contás como anécdota, vos me has contado en algún momento que dijiste, yo me voy con ese pastor. ¿O así realmente? Con el pastor Sergio Bobrov, con el judío que quería en Yeshua. Sí, así fue. Eso fue un sábado, y creo que en esa misma semana hablé con el pastor de la congregación y le dije que me iba porque tenía la necesidad de irme tras eso nuevo que había encontrado. Obviamente no le gustó, como a todos los pastores, que no les gusta que uno se va a la gente, pero sí, pasó poco tiempo. No creo que haya pasado más de una semana o dos y empezamos a ir a la congregación de Sergio Boró allá en Quilmes. Así que ese fue mi primer contacto. Esa prédica de Sergio Boró, que habló de Romanos 9, 10 y 11, de que todo Israel iba a ser salvo, de que, sobre todo de que el gentil no sea soberbio en cuanto a eso, en cuanto a las raíces y todo eso, y yo me estaba desayunando con todo eso y para mí era una comida tremenda. Bien, vos dijiste que eres acá de Quilmes y contanos, o la gente que no te conoce, de dónde sos vos, dónde estás viviendo, realmente en zona sur. Sí, yo estoy en zona sur de la provincia de Buenos Aires, a 40, 50 minutos de la capital federal. Quilmes también queda en zona sur, pero donde estoy ubicado yo, para el lado oeste. Son también media hora de acá, donde tenía la congregación, el pastor, así que empezamos a congregar ahí. Y Pablo, ¿en qué momento pasas a la congregación donde ya nosotros nos conocimos personalmente? Yo allí congregué 17 años, vos creo que estabas de antes todavía, ¿no? Sí. Cuando yo entré vos eras líder. Yo era nuevito en ese caso. ¿En qué momento ingresas a esa congregación? Bueno, yo empecé a congregar con el pastor Sergio, pero al mismo tiempo empezaba a escuchar un programa de radio, en una radio cristiana que actualmente está, que se llama JCB, y había un pastor dando su programa. Y también, si bien no era todavía bien judío mesiánico, pero el pastor era judío, y al empezar a escucharlo en los programas, la palabra que dije literalmente es, creo que me equivoqué de judío. Eso fue lo que dije. Y estuve 6 meses en lo de Sergio Bro, y al escuchar el programa de este pastor, yo sentía que Dios me hablaba.
yo sentía que él era mi pastor. Y no me perdía ningún programa. Bueno, pasaron 6 meses y dije, no, es allá. Así que otra vez a mudarnos, por decirlo de alguna manera, esta vez de Quilmes a Gleu, que ya era un poco más lejos todavía. Sí, de hecho, esa Pero congregación yo sí ya la conocí, la de Gleu, sí, obviamente. Bien, ahí fue donde nos asentamos y nos quedamos muchos años. perfecto. Y ahí empezaste ya a crecer espiritualmente, ¿no? A profundizar más en la palabra, seguramente a interiorizarte más de la alabanza, la adoración, a conocer a Ruach HaKodesh, el Espíritu Santo. Sí, esa fue nuestra etapa de crecimiento, digamos. Es más, después, bueno, al pasar el tiempo, estuve liderando también ahí. Hice algo que en mi vida hubiera pensado que iba a hacer, que era dirigir la adoración. Por una cuestión de timidez, jamás me imaginé enfrente de una congregación, enfrente de 10 personas, hablando. Y bueno, justamente ahí empezaron los cambios, ¿no? Porque de no querer tomar contacto con la gente, de tener temor a todo eso, a pasar a dirigir la adoración. Así que ahí Y vinieron seguiste un mucho tiempo tiempo también en el área de multimedia, ¿no, Pablo? Sí, pero eso ya fue cuando el ministerio se avanzó y cambiaron de... No, no, no cambiaron. Abrieron otras congregaciones y ahí sí estuve también en la parte de multimedia. Al principio no. Al principio estaba en la adoración. Sí. Bueno, de hecho, Después mucho se fue... trabajo de edición de la comunidad juvenil los hace Pablo, inclusive lo que fue, hace poquito tuvimos el video del 5º aniversario de la comunidad, que lo editó Pablo y trabaja con mucha excelencia en ese área. Contanos, bueno, Pablo, vos empezaste a dar discipulados también, ¿sí? En la congregación. ¿Cómo fue esa experiencia? Bueno, después ya me involucré tan de lleno que ya prácticamente estaba a tiempo completo ahí. Ya en ese tiempo habíamos ido al anexo en Capital, que fue donde nos conocimos. Sí, en Aguirre. Y yo dirigía un discipulado ahí, en el cual estabas vos, y bueno, seríamos 10 hermanos, y fue un lindo tiempo. Me acuerdo que, sí, creo que teníamos los martes a la noche en esa época. No recuerdo el horario, pero puede ser. Ya pasó mucho Sí, tiempo. y, y la pasamos muy, muy bien. Yo me acuerdo de ese tiempo. Bueno, y acá sí ya es un punto donde nuestras vidas se conectan, ¿sí? La tuya con la mía, desde lo espiritual y ministerial. Yo entro en esa congregación en el año 2013 exactamente, Sí, por muchos problemas que bueno, vos lo sabes muy bien, había atravesado de salud, económicos, había pasado muchas internaciones psiquiátricas por problemas de estrés o de depresión a nivel laboral, con mi familia casi perdemos todos, mi padre era un comerciante de antigüedades muy próspero, y luego en uno de los gobiernos acá de Menem casi pierde todo y eso afectó mucho a la familia y a mí en particular también, tuve que dejar de estudiar. Y durante ese proceso yo acepto a Yeshua, justamente en un hospital, en el Hospital Álvarez, me predican unos chicos que están estudiando para pastores en una iglesia cristiana, el Rey de Reyes, en el barrio de Verano del Pastor Freixo, muy conocida. Y enseguida el sí, Señor me llama a esta congregación, ¿sí? A través de una tía mía, Elsa, que vos la conociste, y un día la sede de Capital, que queda justo a 3 cuadras de mi casa, donde estoy hoy ahora. Al poco tiempo te conozco a vos, en realidad enseguida te conocí, al poco tiempo te ponen a vos de líder mío. Yo tenía una formación judaica fuerte, pero muy poco de Yeshua, de lo que es el Brit Hadashah, el pacto renovado. sí. Y al poco tiempo pasa un hecho que acá sí creo que es fuerte y que nos unió mucho a nosotros, que yo tengo una recaída, aún siendo creyente, eh, y caigo en una nueva internación que gracias a Dios fue la última. Y Ujú. me internan en un hospital psiquiátrico que era bastante complicado porque mi familia ya no tenía recursos económicos y luego me pasan al hospital Álvarez. Gracias a Dios el Señor me cuidó, no me pasó absolutamente nada, pero pasé una etapa muy dura y muy fuerte y vos fuiste una de las personas que me vino a visitar junto con mi familia y otros amigos. ¿Qué te acordás de ese momento? Porque yo Sí, siempre digo, y bueno, vos también lo sabes, quería terminar de esta en manera. realidad, Hoy parece todo bendición, ¿sí? Con una comunidad internacional, con gente de muchas naciones, pero todo nace en ese momento. ¿Qué fue lo que vos viste cuando me encontraste en el hospital? sí, todos los desiertos para los que los estamos pasando
no son agradables. Después cuando pasamos lo podemos contar y decir, bueno, esto, acá estuvo el Señor, fue una gran bendición, pero en el momento no es agradable. Incluso Deuteronomio, cuando habla de que Dios lleva al pueblo de Israel al desierto, no le dice que la va a pasar bárbaro, le dice, te voy a llevar a un lugar para probarte, donde hay serpientes, escorpiones, yo voy a probar tu corazón, bueno, un montón de cosas que dice Deuteronomio 8, este, que no son agradables, y esto tampoco fue agradable. Es agradable el final que tuvo, pero en ese momento no sabíamos el final. La realidad es esa. Sí, me acuerdo que te iba a ver cuando estabas internado, pero esto venía de un poco antes, porque me acuerdo que yo trabajaba en esa congregación y creo que venías casi todas las noches, nervioso, exaltado, preocupado, angustiado, sobre todo eso, ¿no? Yo tenía muchos Creo que problemas en una... casa, la verdad que de hecho vos hablaste muchas veces con mi padre, que ya partió Saúl, y había mucha oposición a Yeshua y mucho, en casa, nunca violencia física, pero sí muchos gritos, a mí me perturbaba mucho todo eso. Sí, sí, aparte, yo creo que una deuda pendiente que tiene la Iglesia Evangélica por un lado, las congregaciones, es el tema sobre la salud mental. Hay un desconocimiento absoluto. Entonces, ¿qué pasa con la gente? No habla. ¿Por qué? Porque tiene miedo a ser juzgado. O te dicen que estás loco o que estás endemoniado. Porque hay mucho desconocimiento y a veces es un problema químico. Creo que era también la, la problemática que vos tenías. Pero creo que fueron 1 o 2 semanas seguidas que venías todas las noches y te calmábamos, charlábamos, orábamos. Hasta vino tu papá también a charlar conmigo. En realidad, no sabíamos cómo manejarnos, porque por eso mismo te digo que hay un desconocimiento de todo eso. Entonces uno en ese momento se pregunta, ¿qué hacemos? ¿Le hacemos liberación? ¿Viste las cosas que siempre se dicen? Este, ¿Qué estar haciendo? Si no está, si no tiene un demonio, está pecando, porque siempre nos vamos por esos lados, porque es lo que nos han enseñado. Y la salud mental es muy importante. No sé, me estoy desviando del tema, pero quiero recalcar esto, que la salud mental Sí, es muy importante. A ningún enfermo con cáncer en una congregación se le ocurriría a la gente decirle, no, no, dejar la quimio, deja todo. A nadie se le ocurriría decir eso. Pero sin embargo, en lo que es salud mental, vos hablas de un químico, una pastilla que te va a regular un químico en tus neurotransmisores y te dice, no, no, eso no es de Dios. Eh, y en ese sí, cuando, punto hay cuando mucho Dios respalda la ciencia inconsciente. bien usada también, ¿no? Sí, hemos desasociado la salud mental como de lo que es la religión. No es la palabra religión, pero se ha quitado todo problema mental es demonio. Y no, Curioso, nada que Pablo, ver. que justamente esa internación para mí fue un quiebre, fue donde conocí el poder del Señor, donde Dios me levanta y a partir de allí fue prácticamente todo crecimiento. Yo recuerdo, ese fue como mi foso de José, ¿no? Estar en el foso, en el fondo de la cisterna, y una vez que el Señor te viene a buscar ahí, es todo para arriba. Y realmente fue así, vos conocés bien mi historia, ¿no? A Sí, partir de ahí empiezo a crecer en los discipulados, empiezo a servir al Señor, empiezo con toda una vida que viene después de bendiciones, aún con luchas, pero ya firme en Yeshua. Creo que a mí me sirvió justamente para saber que el Señor era realmente poderoso y te podía rescatar hasta de lo más profundo de un pozo, que para mí fue ese, para otras personas era otro, ¿no? sí. No, bueno, pozo era importante, ¿eh? Sí, No era una probada. no fue Hay pelearle a la muerte pozos misma, fue pelearle a la muerte misma. y Yo me acuerdo que vos me la diste, está demacrado, está flaco, está medio hoy desahuciado en ese hablamos, momento. hoy hablamos así porque ya conocimos el final, Mm, pero en ese momento no lo conocíamos. claro. Y si bien uno podría decir, no, todo lo puedo en Yeshua, no hay nada que imposible para él,
hay gente que se muere también, es la realidad. Sí, Obviamente, él lo permite, ¿no? Pero cuando, cuando yo te fui a ver, no era un buen panorama, no era un buen panorama justamente. sí, sí, yo sé. Estabas en un estado de desesperación controlada, porque te estaban controlando con la medicación, pero dentro tuyo estabas en un estado bastante angustiante. Sí, Y también cuando te vi, decía, ese periodo a mí me ayudó al día de hoy a comprender muy bien y saber cómo administrar a gente que está pasando casos similares, ¿no? Donde hay mucha gente que conoce a señor con depresión, puede ser por un divorcio, por una quiebra laboral, por que lo traicionó un amigo, una pareja, están muy vinculados a esas temáticas. Entonces, rápidamente sé cómo accionar en Dios para guiar a esa persona hacia el Señor, que es realmente sanador, ¿no? Obviamente, con sí. apoyo de los médicos, con apoyo de terapeutas, lo que haga falta, pero en definitiva la solución principal pasa por el Señor. Pero hablando de eso, justamente vos también pasaste en un momento, un periodo como una especie de, vos lo vas a explicar mejor, de fobias o de miedos que el Señor te tuvo que ayudar para salir. ¿Cómo fue ese proceso, te verdad? Y fue muy complicado, fue muy complicado. Eso pasó hace unos 7 años. Este, yo siempre lo cuento, cuando lo cuento digo, es como si hubiera estado en el infierno. No tengo ni idea de lo que es estar en el infierno, pero para mí fue como estar en el infierno. De repente, no voy a decir de repente, un año antes de que me sucediera eso, me dolía el colon, del lado izquierdo, y me dolía el colon, y me dolía el colon, y me dolía el colon. Y después me di cuenta que eso era que me estaba avisando, el estado de ansiedad que tenía, me estaba avisando a través del colon. Son cosas psicosomáticas. Hasta que un día exploté, pero exploté literalmente, porque estuve 5 días y 5 noches sin dormir. Así, así, sin poder pegar el ojo ni de día ni de noche. Me acostaba a la noche y era un pensamiento tras otro en mi cabeza, uno tras otro, pero como si fuera una ametralladora, así, todo el tiempo, todo el tiempo, todo el tiempo. Este, y bueno, tuve que ir al doctor y me dio pastillas para que pueda descansar, y si no, no podía. Y en esos días conocí lo que es clamar, porque oraba, oraba a Dios gritando. Todavía estaba trabajando, llevaba chicos especiales en auto en esa época. Cuando iba a buscarlos, que iba solo en el auto, iba gritando, clamando a Dios, porque era un estado de desesperación. La gente vos le decís que tiene una crisis de ansiedad y dice, está un poco nervioso. No, absolutamente nada que ver. Las crisis de ansiedad vienen acompañadas con angustia, con depresión, con sentimientos negativos. Te vas adelante y pensás hasta el día que te jubiles cómo vas a hacer, cómo vas a vivir. Es un descalabro absolutamente de todo. Con desgano Me también. pasó. Sí, no tenés fuerza para nada, contracturas en todo el cuerpo, no tenés ganas de comer, ¿no? Y la gente, no hablas con la gente, por eso tenés que hablar con alguien que haya pasado, porque vos hablas con alguien y te dice, bueno, salí, anda al cine. No, si no te saca el Señor y la medicina también. Me acuerdo que fui a charlar con una persona y me dice, no tomes pastillas para relajarte. No. Mirá, si lo hubiera hecho caso, no sé si hubiera estado yo acá, porque la presión arterial estaría por las nubes, te puede explotar por cualquier lado. Por eso, si puedo decir un consejo, si están pasando por algo así, vayan al médico. No tengan miedo, no es pecado. No, de hecho, Lucas era médico. Sí, ¿Y cómo sí, fue la sí. salida en tu caso, Pablo, de esa problemática? La salida fue, bueno, estuve tomando la medicación,
y aferrándote a Dios. No, no hay muchas más vueltas. Algunos tienen un versito que dice que la depresión es exceso de, de pasado, la ansiedad es exceso de futuro, la angustia es exceso de presente. Pero eso lo maneja toda tu mente. Y bueno, te digo que por un lado me sirvió, porque yo no venía con una regularidad en comunión con el Señor hasta ese entonces. Y me acuerdo que cada pastor que veía decía el pasaje que dice, cada Dios mientras pueda ser hallado. Y yo medio que no hacía caso. Bueno, cuando me pasó eso, me volví en el más ferviente buscador Bien. y lector de su palabra y bueno, En definitiva, el y Señor usa saber el que, método que Él quiere para que lo busquemos, ¿no? sí, no me gustó para nada. Y no, 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 pero bueno, ahí manda el fue de arriba, espantoso. no nosotros. Sí, fue espantoso. Y la realidad es esa. Pero bueno, Pero como dice la palabra, todo, para los que aman a Dios, todas las cosas ayudan a bien. todo nos ayuda bien. Bueno, como vos decís también, poder ayudar a otros que están pasando por lo mismo. La palabra depresión para un creyente es pecado. Es una mala palabra. Es una mala palabra, te lo puedo asegurar. Pero si vos lees los salmos de punta a punta, un Son montón casi de todos salmistas depresivos. Sí, pasaron por depresión. sí. David casi todos los Obviamente, salmos. Jonás, en mi angustia clamé al Señor. sí, sí, y hay Adentro unos del salmos peso de la ballena, como se dice. por el 130 y pico, hay unos salmos que decís, esta persona estaba pasando depresión y angustia. ¿Por qué te No abates, alma sabemos mía? cuánto Te tiempo. angustias dentro de mí, decía David. ¿Por qué te abates, alma mía? Estamos hablando del Sí, rey de sí, Israel, ¿no? claro. Pero nosotros lo leemos y decimos, ah, bueno, pero no, es que lo está pasando, es complicado. Claro. Eh, por eso hay que prestarle atención a que está pasando esas cosas. Sí. Siempre vemos como muy difícil la prueba o el desierto nuestro y fácil el del otro. Sí, exactamente. Y también nuestras oraciones a veces son complicadas, porque cuando nos pasa a nosotros, Señor, ten misericordia. Cuando le pasa al otro, Señor, abrí los ojos para que vea. Sí. Clamamos Bueno, por vamos, misericordia para nosotros y, y disciplina para los demás. lo de los La demás es contraparte pecado, de lo eso. nuestro lo demás es pecado, lo nuestro es un error. Lo nuestro solemos decir, Dios ve mi corazón. ¿Y qué? ¿El del otro no lo ve? O es una debilidad. Sí, seguro. Sí. Bueno, por eso no somos jueces, ¿no? El único juez es el Señor. Vamos a avanzar un poco con la etapa de nuestra ex congregación, del ministerio donde bueno, estuvimos tantos años. Vos ahí, bueno, seguiste creciendo, yo recuerdo de haberte visto predicar y dando los discipulados y formando líderes. Por su lado, yo también seguí mi camino, hasta me pusieron con otros discipuladores y también fui avanzando. Después también empecé la escuela de líderes. En un momento vos te vas de la congregación, yo seguí un tiempo más, pero siempre seguimos conectados. Me acuerdo que vos cada tanto venías a visitarme, íbamos a nuestras famosas pizzas que íbamos siempre a comer por ahí, por el centro de Buenos Aires, Así es. hasta que hay un momento quiebre mío, que es cuando surge un inconveniente de muchas diferencias ya, donde yo notaba que se estaban desviando demasiado del llamado judío mesiánico, de ir al judío primeramente. Bueno, no hace falta mencionar ahora las cuestiones, pero bueno, el Señor me saca de ese lugar, pero previamente a eso, unos 2, 3 meses antes, yo paso un desierto, donde por diferencias decido solo dejar de congregar en ese lugar para pasar un tiempo a solas con Dios. ¿Sí? Una decisión propia que creo fue acertada en su momento, es bíblico, lo hizo David cuando se va a los bosques, lo hizo Yeshua 40 días en el desierto. Hay momentos que uno quizás necesita estar a solas con Dios y alejarse Sí, de la diferencia. Y ahí de nuevo apareces vos. En ese caso, después de mucho tiempo de no vernos continuamente, era cada 2, 3 meses ir a tomar un café o comer una pizza y no más que eso. En ese momento, me acuerdo que yo estaba estudiando la licenciatura en periodismo, ya creo que en segundo año. No tenía un trabajo estable en ese momento y empiezo a vender bisutería para pagarme una pensión. Me había ido de casa justamente por lo que hablábamos antes, diferencias con mi padre.
no era mesiánico, me hacía la guerra, de alguna manera, él finalmente aceptó y yo partió con él unos años después. Entonces me iba a una pensión donde yo tenía las monedas contadas, ¿sí? Y empiezo a vender la billutería y me acuerdo que vos me llamaste, que habías abierto un local, una verdulería y frutería en la zona de Voto, ¿era, cómo se dice, Versalles? Villa Devoto, sí, Villa Devoto. Bien, y me pusiste unos cajoncitos en la... Hoy parece cómico, en su momento era durísimo hacer eso, ¿eh? Unos cajoncitos de madera, tipo Chavo del Ocho estaba, y ponía un eh, mantelito y la billutería ahí con Magen David, Estrella David, crucecitas, eran dijes de acero quirúrgico, cadenitas, pulseritas, algunas con equipos de fútbol, con iniciales. Bueno, y yo vendía y con eso sobrevivía, ¿no? Y ahí sí era un sí, clásico, sí. Pablo todos los mediodías me invitaba a comer un sándwich de milanesa completo, que para mí era el manjar del día, porque andaba con muy poca plata. Y en ese desierto, que nos conectó a los dos de alguna manera, pasaron muchas cosas sobrenaturales, donde Dios todo el tiempo mostraba que estaba. Por ejemplo, recuerdo la mujer, una de pelo colorado, pelirroja, que era judía, me decía que Sí. pasaba por ahí, y ella me compraba la bisuterita, ¿verdad? Y me la dejaba y, no y me daba la plata, me la regalaba. ¿Te acordás cómo fue eso, Pablo, o no? Esa hermana congregaba, porque yo estaba pegado a la General Paz, y cruzando la General Paz es Villa Raffo, provincia de Buenos Aires, y esa hermana congregaba en una iglesia ahí cerca del otro lado. Y se ve que le gustaban las raíces hebreas, porque siempre la escuchaba cantar, y iba cantando por la calle. La gente diría que estaba... Era judía creyente en Yeshua, era judía mesiánica. No A es mí me lo judía, dijo. sí. Iba a una iglesia cristiana, pero se ve que eso lo tenía en la sangre porque me acuerdo cuando caminaba, cruzaba la calle, ella iba cantando, Sí, danzando. sí. La gente pensaría que le faltaban un par de jugadores, pero bueno, Bueno, pero ¿y qué hace? ¿Ella qué hacía? Ella, por ejemplo, veía el Maguén David en el cajoncito, que lo ponía de mostrador, lo agarraba, me decía, ¿cuánto sale? Me preguntaba. Yo decía, tanto. Me daba la plata y me devolvía el Maguén David. Digo, no, lléveselo. No, esto es una ofrenda para que vos pagues la pensión. Era el Señor usándola claramente. La palabra dice que ninguna dádiva viene del cielo si no es dada por Dios. Y dos o tres veces me hizo eso, me regalaba la plata. me Bueno, acuerdo, después recuerdo, sí. Bueno, ahí lo conoce tu hermano, recuerdo, Alejandro, más en profundidad también. porque Alejandro me vino a ayudar en el último tiempo en la verdulería cuando ya después no nos estaba yendo bien y la iba a cerrar, entonces él me vino a dar una mano. Eso Pero fue tremendo, Pablo, porque yo estaba en pleno desierto y Dios me manda un pastor mesiánico a enseñarme la palabra en la verdulería. O sea, una cosa de loco lo que pasó. Con vos no, hablábamos, yo tomábamos creo que mate. Sí. Yo creo que pasaron muchas cosas milagrosas ahí. Mm. Vuelvo a repetir, en el momento no es lindo todo eso. La gente se piensa que por ahí uno, estuvo buenísimo. No, no estuvo buenísimo. Después estuvo buenísimo. ¿Por qué? Porque yo estaba por cerrar la verdulería. Todo ese año yo no gané plata en la verdulería. Y a la vez, mi esposa sufría de migraña y estaba con licencia en el trabajo sin goce de sueldo. O sea, no tenía sueldo ella. Yo no ganaba plata en la verdulería y no me endeudé un año. No me generaron deudas, se me generó deudas. Eso también fue milagroso. Además. Podía tener deudas hasta el día de hoy. Sí, igual fue un No desierto había- como sufrido, pero divertido a la vez, porque pasamos momentos muy lindos también de reírnos mucho. oh, yo te tenía de cebador de mate para los que escuchan esto en otros países. Nuestro mate, nuestra infusión de cabecera y creo que te hacía cebar mate 10 veces Sí, más o menos. por una de las veces que venía. Vamos a explicar para los que son de Latinoamérica, el mate es como un vasito que se le pone yerba y una bombilla como para por donde se chupa y es como una especie de té fuerte que es muy típico acá en Argentina, en Uruguay, en Brasil también. En Argentina Sí, creo todo que el no mundo hay toma nadie mate. que no sepa de este Pero bueno, quizás en algún país, por ahí no, tema. hay gente Y de si otros no, continentes. que lo googleé. Sí. Bueno, y inclusive yo iba, no sé si te acuerdas, yo estaba jugando al fútbol en los country judíos en ese momento y me iba a la noche Sí. con el bolsito, con los botines de fútbol. Y era algo tremendo, Para porque entrenar. claro, los chicos, sí, los chicos de los country, de la colectividad judía, muchos de mucho dinero, iban con las 4x4, y yo salía
iban a sus tremendos departamentos, y yo me tomaba el colectivo y me iba a una pensión de 2x2, donde iba a dormir. Pero bueno, el señor ahí me Con enseñó alguna, como, con me algunas enseñó frutas que te como daban. Pablo, sí, sí, tal cual, me enseñó como le decía Pablo, sé vivir en la pobreza, en la abundancia, todo lo puedo y yo me fortalece. O sea, el señor yo había vivido muy bien durante muchos años. El señor acá me enseñó a lo que es vivir con lo justo y estar contento igual, lo que Pablo habla del contentamiento, ¿no? El apóstol Pablo, que no tiene que estar Sí, dimensionado en si tengo o no dinero, sino en tener a Yeshua. vivías al día. Sí, totalmente. Pero jamás me Igual, faltó nada. no, igual yo siempre te lo dije, al día de hoy yo creo que me quedé corto con la ayuda que yo ofrecí. Nada, nada, yo Eh, dije que nada. es, Para mí fue mucho. Ahora, si bueno, querés para pagarte mí. una pizza cuando salgas, no hay problema, pero en ese momento estuvo No, bien. ahora ya pasaron esos tiempos, no te voy a servir. Bueno, y Pero obviamente siempre- ahí, sí, Pablo. no, creo que siempre uno puede hacer un poco más. Bueno, la palabra dice que aunque hagamos todos, nos van a decir siervo inútil soy. Esa es la realidad. Nunca vamos a poder cumplir con el sacrificio que hizo Yeshua. Jamás. Por eso somos No. deudores, ¿no? Siempre. Pero tenemos que tratar de hacer lo máximo que podemos, eso sí. Ujú. Lo que iba a decir, yo creo que ahí ya se empieza a gestar lo que es el nacimiento de la comunidad Javelin Tobin. Si bien todavía no sabíamos, ni yo ni vos tampoco, que iba a pasar el nacimiento, ya empezaba a gestarse como que mi dirección ya no pasaba más por la excongregación, sino que el Señor me iba a rumbear para otro lado y probablemente al frente de una nueva tropa, por decirlo de alguna manera, ¿sí? De soldados espirituales. Al punto que recuerdo que ahí vuelvo a la exploración, bueno, estabas muy de acuerdo con yo, que yo vuelva, me acuerdo que lo hablamos muchas veces, y yo sí sentía que Sí. tenía que volver. Y para mí la decisión estuvo bien, porque al volver, ahí sí fue haber estado 2 meses más, y ahí sí pasaron cosas, ya le he compartido en otros testimonios, no voy a aclarar, no, pero directamente, si no, sí me saca, y nace la comunidad Javier Tobin. ¿Sí? Eh, a todo esto, ahí hay un consejo importante que me das vos, que yo lo menciono hasta el día de hoy. En oración, el Señor da el nombre buenos amigos, Javier Tobin, basado en el pasaje que dice Yeshua, que si hacemos su voluntad los llama a nuestros amigos. Pero vos justamente me reforzás ese concepto, y ahí quiero que vos lo desarrolles un poco más. Vos siempre me decías a mí, Marce, la comunidad tiene que tener un espíritu de amistad. ¿Por qué pensás eso? Seguramente pienso eso porque me cansé un poco de los que están allá arriba y son intocables. Entonces, cuando uno se muestra muy alto, muy espiritual, muy santo, difícilmente los demás se acerquen a vos para confesar, para confesar sus cosas, sus problemas. Porque si vos sos tan alto, tan santo, tan sabio, tan esto, tan otro, yo no llego a eso. Entonces, Claro. cuesta mostrarse, llegar a esas personas. Pero en cambio, cuando vos sos amigo, al amigo vos le confesás todos tus todos tus problemas, todas tus cosas, todas tus debilidades. Y eso no es libertad para pecar, ni es encubrimiento de pecado, ni nada, porque no. Si, si uno viene y te dice, me está pasando esto, y vos enseguida le respondes, bueno, vamos a estar orando, no, eso es un pecado. Y ya pones una distancia, pero si vos como amigo decís, bueno, yo también pasé por eso, o lo estoy pasando, vamos a orar juntos y vamos a salir de esto juntos, con la ayuda del Señor. Ya es otra cosa, ya es una relación de amistad, ya es una relación de confianza. Entonces, creo que me cansé de un poco de eso, de no dar la talla, porque hay gente que pone la vara muy alta y a veces cuesta dar la talla de todo eso. Estuve escuchando hace poco una prédica de un predicador muy famoso y él decía, y creo que coincido con eso, que a veces nos formamos un avatar de nosotros mismos. Un avatar es el dibujito que vos pones en las redes sociales que se parece a vos. Sí, Y no nos estaremos manejando a veces con ese avatar, con eso que queremos mostrarle a la gente, pero no somos en realidad.
pero porque te exigen que seamos así. Porque si el que está muy arriba, vos le decís, no estoy orando, y él te condena, y no va a dar fruto. Entonces Claro. tenés que manejar con algo que vos no sos. Sí, yo oro todo el día, yo leo todo el día, ayuno 8 veces por semana, ¿me entendés? Pero en cambio cuando se maneja un espíritu de amistad, es otra cosa. Sí. Yo puedo Creo que contarte, eso justamente es integridad, Pablo. A mí siempre me gusta citar a David en este caso. Él era íntegro no porque no pecaba, todos pecan, sino porque él se mostraba tal cual era. Señor, soy débil con esto, ayúdame. Señor, cometí tal pecado, lo confieso. No andar ocultando o mostrando más caras de lo que no somos. sí, claro. Por eso te hablaba del avatar, ¿no? Yo me creo una figura de algo que no soy, pero en mi intimidad soy otra cosa. Y eso después repercute en cómo nos acercamos a Dios. ¿Cómo nos acercamos? ¿A través de esa imagen que nos hicimos o de cómo somos realmente? Y esto tiene que ver mucho con las redes sociales también. Sí, En las redes sociales uno muestra la cara que quiere mostrar. Vos ves una foto familiar y vos decís, uff, mirá lo que es esta familia. El cielo descendió sobre ellos. Esa es la foto que te mostraron. Esa es la claro. foto que te mostraron. Hay que ver otras fotos que también están, pero no te las van a mostrar. En Javerín creo que priorizar la amistad por sobre la autoridad y el liderazgo, cosas que se nos dicen todo el tiempo, yo soy tu líder, te tenés que sujetar. No, No, la o sea, sujeción hay que es, respetar las autoridades, obviamente, pero dentro de un marco de amistad. O sea, no eres el jefe, es el por supuesto amigo que hay que que respetar. tiene un cargo que le dio el Señor. Eso está claro, hay que respetar, pero también debemos ser respetados. Sí, totalmente. Y cuando por algo el Señor nos dijo, los voy a llamar amigos, Él podía haber dicho, yo voy a seguir siendo su líder, punto. Claro. Un amigo es otra cosa, es otra cosa. Y bueno, por eso De siempre hecho, él hago da, la Pablo, hincapié. él da una definición tremenda de lo que es amistad y dice, el amor, el mayor amor que uno puede tener es dar la vida por un amigo. Mirá qué definición del amor, ¿no? Sí, 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 tal cual. Por eso recalco, siempre que puedo, en Cabrín lo recalco, porque creo que es lo que nos mantiene unidos, aparte del Señor, ¿no? Se entiende. Eso y también el buscar enseñar la exactitud de las raíces hebreas y judías del Mesías, eso también. Pero es una combinación de ambas cosas, creo, que tienen que estar equilibradas, ¿no? Bueno, Sí, hay un momento, Pablo, en lo que es tu proceso del testimonio, tu desarrollo con el Señor, creo que pasó antes de que comience la comunidad Jabalí TV, donde yo todavía está en la ex congregación, vos estás haciendo tu vida por otro lado, donde hay un secuestro, donde vos viste también la mano poderosa del Señor. Me gustaría que cuentes ese testimonio, porque es darle la sí, gloria al Señor por lo que hizo. sí, tengo 1000 testimonios, pero ese actualmente está muy bueno. Estaba en la primera congregación todavía, y estaba en una reunión de líderes viernes. Y el pastor empezó a hablar del horno de fuego. ¿Qué pasaría si el horno de fuego se te calienta 7 veces para vos? Bueno, la teoría es maravillosa, pero en la práctica, ¿qué pasaría? Ese viernes era un viernes hecho por Stephen King, que escribe libros de terror y todo eso. No, frío, neblina, no se veía nada. Y estábamos volviendo de la congregación, viernes salía a las 11 de la noche, íbamos con una chica de la congregación que le íbamos a dejar en la casa, y bueno, camino a casa me cruzan un auto, este, yo acelero, mi reacción en el momento fue acelerar, choqué el auto que me habían cruzado los ladrones, es más, casi le corto la cabeza a uno porque justo abrió la puerta y yo lo choqué, bueno, podía haber terminado en una tragedia. Bueno, la cosa es que se bajan con armas y nos hacen sentar en el asiento de atrás de mi auto y ahí ellos manejaban, uno de los ladrones manejaba y el acompañante y nosotros tres, mi esposa, la hermana de la iglesia y yo atrás. Y un auto que nos seguía de apoyo a,
atrás nuestro. Y bueno, al principio era todo violento, que nos vamos a separar ahora, cada uno va a ir a un lugar diferente, le vamos a cortar los dedos de las manos, si no colaboran, con darnos plata, y bueno, lo que se hacen todo, imagino que debe ser así, todo robo. Bueno, y yo les empecé, no estaba preparado ni nada, no es que recibí una revelación, le digo, "Bueno, tranquilos muchachos, ustedes deben tener hijos y sus hijos tienen que comer también, es entendible". Me salió así. Bueno, eso fue como que una piña en el mentón. Ya bajaron la guardia, ya se relajaron. Bueno, no quiero extenderme mucho, pero fuimos a recorrer cajeros automáticos y me acuerdo que había un límite de extracción que eran 1.000 pesos en esa época, no era nada. Fue, mi esposa se bajó, sacó los 1.000 pesos, se lo dio y dice, ¿pero qué hago con 1.000 pesos? No pago ni el arreglo del auto que me chocaste. Pero ya todo con un clima distendido. Eh, en un momento mi esposa se sintió mareada, la sentaron adelante, le pusieron aire acondicionado, le convidaron un caramelo, empezamos a hablar de las cosas del Señor. Este, la chica que iba con nosotros le dice a uno, ¿querés aceptar al Señor? Bueno, así que el acompañante que manejaba, no, el otro, íbamos secuestrados, andando en el auto, con el otro auto atrás, y en ese mismo momento él estaba aceptando al Señor adentro del auto. No, fue una Tremendo, cosa de loco. tremendo. No, fue lindo, ¿eh? Por nada. No, hoy lo cuento, pero en No, el no, en el momento no. momento es durísimo, claro. Aparte, como decís vos, en el momento no sabes cómo termina. Ahora que ya contás el final es No, fácil. no sabes cómo termina. Exactamente, nosotros cuando íbamos en el auto yo lloraba por eso. Señor, por ahí esta es muy última noche. Claro. Así que empezamos a charlar y oramos por él, oramos por el otro, pero el acompañante aceptó al Señor. Nos robaron igual, por supuesto, pero nos pidieron perdón. Eran muy educados. Más adelante iba a leer el pasaje que robaba, que no robe más, ¿no? Todavía no lo había leído. Sí, más o menos. Me devolvió la llave de mi casa, que estaba adelante, un portaobjetos en el auto, me devolvió la llave, nos entraron a mi casa, me dieron plata para volver en remis o en un taxi, Claro, sí. me dieron plata y cuando me dejaron, que no me dejaron tampoco muy lejos de mi casa, el que aceptó al señor se baja, yo me bajo y nos dimos un abrazo como si fuéramos amigos. Tremendo. No, no, impresionante, pero no fue un abrazo así al azar, ¿eh? Nos dimos un abrazo de verdad. Quizás era su última noche. ¿Por qué lo digo? Y porque eso fue un viernes. Al otro día, sábado, yo tenía el auto del trabajo y fui a cargar combustible y le digo, ¿sabes que me robaron ayer? Bueno, el que me atendía en la estación de servicio me dice, ayer pasó un auto como el que te robaron a vos, con un herido, yo supongo que era de bala, preguntando dónde quedaba el hospital más cercano. Mirá, Sí, mucha casualidad. Capaz que eran ellos y esa fue su noche de salvación. qué fuerte, ¿eh? Tremendo. Bueno, Pablo Sí, Sanz, vamos a ir terminando la entrevista a poquito. Hay muchos más testimonios que tenés para contar, pero bueno, no nos da el espacio y el tiempo ya, pero creo que fue una entrevista donde pasamos de todo tipo hay de muchos, emociones, ¿sí? hay muchos y muy buenos, pero no quiero ser un testimoniador serial, ¿eh? No, no quiero pasar más no quiero tener más testimonios para contar. Ya está, ya me alcanza. Bueno, está bien, sí, pero digamos, un poco el objetivo de esta entrevista era ese, que vos nos cuentes tu testimonio de vida y cómo se vincula también a la comunidad, ¿no? Bueno, y No, pero para por eso, terminar, sí, para que uno sí, escucha el testimonio y dice, qué bueno. No, 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 bueno después, cuando lo ves más adelante. es que justamente los testimonios son cosas sobrenaturales donde no te imaginás hacia dónde va a disparar el Señor y cómo va a resolver casos que parecen imposibles de resolver, ¿no? De eso se trata. Y en ese día tuve la teoría y la práctica de la palabra que había dado el pastor en ese momento. ¿Qué pasaría si se calienta el horno de fuego para vos 7 veces? Bueno, en ese día tuve la teoría y la práctica. En la práctica, claro.
Sí, Bueno, todo el tiempo. hablando de la práctica, justamente, y para ya ir terminando la entrevista, y desde ya te agradezco muchísimo por habernos dado esta entrevista para toda la comunidad y para toda la gente que la mira a través de las redes. Bueno, vos estuviste desde el lado de la persona formado en el cristianismo evangélico, que un día conoce las raíces hebreas, y también conoces a muchos judíos que han aceptado a Yeshua. ¿Cuál sería, en tu caso, el mensaje para gente que no es judía y quiere acercarse o le da intriga conocer lo que son las raíces hebreas, y para un judío que todavía no acepta a Yeshua, cuáles serían tus mensajes para ambos? ¿Sí? En definitiva, para judíos y para gentiles. ¿Por qué sí les conviene o por qué les puede atraer o por qué pueden encontrar la verdad en las raíces hebreas de la fe? Sí, yo más que nada puedo hablar de mi parte gentil. No sé si estoy autorizado a hablarle a un judío por qué tendría que aceptar a Yeshua, pero yo lideré mucho tiempo grupos, lo que se llama discipulados, en otros lados se llaman racimos, y siempre les hablé de la visión mesiánica. Siempre les hablé de eso y en algunos casos hasta se emocionaban cuando les hablaba, porque es algo que no te lo enseñan, no te lo enseñan. Y es como justamente volver a encontrarte con las raíces. Había una escritora que decía que la iglesia evangélica es como una planta sin raíz y que tiene que volver a encontrarse con las raíces para no secarse. Y yo lo que le digo siempre a los gentiles es que no necesitan volverse judíos, no necesitan volverse judíos y lamentablemente es algo que mucha gente cae. Cuando empieza a conocer lo de las raíces, se creen más judíos que el propio Yeshua. Y eso no te va a hacer mejor o peor, pero el hecho de conocer las raíces, de dónde viene todo lo que creemos, de dónde nació, por qué se dice lo que se dice, por qué se hace lo que se hace. Cuando vos empezás a hilar todo ese rompecabezas, y ahí te cierra todo, ahí te cierra todo, porque nosotros muchas veces, cuando no sabemos todas estas cosas, repetimos palabras por repetir. Quiero dar un ejemplo y no quiero ofender a nadie, ¿no? El tema de que lo que atares en el cielo será atado en la tierra, y el pueblo gentil eso lo usa para guerra espiritual, pero en realidad, cuando vos conocés las raíces, te das cuenta que eso no fue dicho para atar o desatar atar o demonios o lo que fuera. Entonces, ese desconocimiento nos hace caer en errores. Cuando vos empezás a tener ese conocimiento y decís, ah, esto fue dicho por tal cosa, te va llenando de una manera que, que es maravilloso. Amén. Amén. Y bueno, te agrego una última pregunta, ¿sí? Creo que es de parte del Señor y quizás es fácil y difícil de responder a la vez. Tenés muchos años de creciente en Yeshua. Si puedes definir en pocas líneas, con pocas palabras, ¿qué significa Yeshua para vos? Y sí, son muchos años. Uno es como que ya está acostumbrado. Te podría definir lo que es, lo que sería no tenerlo. Sería el abismo, sería la oscuridad absoluta. Cuando a veces uno anda en cierta oscuridad, sabes que está él, sabes que hay alguien que está, sabes que hay alguien que te escucha. Y a veces no lo ves, porque pasamos por esos periodos. Y a veces no lo escuchás, porque también pasamos por esos periodos. Pero tu corazón, tu espíritu, te dice que está. Porque vos lo leíste alguna vez en su palabra y él te dijo, yo voy a estar con vos hasta el fin. Y a veces el andar así que no escuchamos, que no vemos, pero vos crees que está. Y pasa a ser todo, porque si hasta cuando nos toque partir de este mundo, que en eso yo considero que todo miedo, en su raíz, todo miedo es el miedo a la muerte. Y él también nos vino a quitar eso. O sea que pasa a ser todo, porque ¿qué es lo más grave que me puede pasar en este mundo? Morirme.
pero eso no tiene ninguna gravedad porque vamos a pasar a estar con él y conocerlo aún más. Yo creo que es todo. Amén. Para Bueno, mí, realmente hermosa, hermosa definición y hasta muy emotiva. Bueno, ahora sí vamos terminando, Pablo. Te agradezco de corazón por esta entrevista. Para mí es un placer real. Bueno, todas las personas que he entrevistado acá son amigos de alguna manera, pero el caso de Pablo, bueno, son muchos años realmente y me ha pasado lo que él mismo dijo en la entrevista. Es el amigo que yo estando bien, estando mal, triste, contento, nos hemos reído, hemos llorado y siempre lo puedo llamar cuando nos sea. hemos peleado, ¿Cómo? nos hemos peleado. Sí, también es normal entre amigos, obviamente. Pero digo, él lo sabe, en el liderazgo hay muchos momentos de soledad. Tú piensas que ser líder es fantástico, que momentos todo bendición y todo es alegría, y no es así. Hay muchos momentos de eso y hay momentos de angustia, de tristeza, de soledad, y a veces uno necesita tener a alguien cercano de mucha confianza para decir, está pasando esto. Y quizás con hablarlo con el Señor solo no alcanza, por necesito también alguien a quien pueda darme un consejo cercano, si bien Dios lo hace, pero que sea palpable, ¿sí? Y en mi caso, Pablo es una de esas personas. Así que bueno, es agradecerte, corazón. Y bueno, ahora sí nos despedimos. Saludos obviamente a Silvana, tu esposa. Tengo que ir a tu casa, un día hace No, mucho que no voy. Vos después me lo reclamás, que venís siempre para acá y yo no voy allá. ese no es su persona, no me metas a mí. Bien, bueno, saludos a tus chicos, a Bruno y a Dani. Y bueno, ahora sí, nos Bueno, despedimos. Para todas gracias aquellas personas, no, por a favor, gracias a todos. vos. Amén. Para todas aquellas personas que quieren sumarse a la comunidad, nos pueden escribir un mail a comunidadjaberintoguim@gmail.com y también se pueden suscribir gratuitamente a nuestro canal de YouTube, que es Comunidad Javerinto Guim. Nos vemos, si Dios quiere, en este ciclo de entrevistas, entrevistando ya a otra persona. Muchas bendiciones para todos. Shalom, Ubrajot, paz y bendiciones. Chao, chao.